Vamos a trabajar el tema de fuerza magnética en dos situaciones, sobre un conductor y sobre una partícula. ¿Sí? A ver, en primer lugar, tenemos acá en una cierta región del espacio un imán que genera un campo magnético. ¿Sí? Esto puede ser un imán de herradura, acá está su polo norte, su polo sur, o de repente dos imanes de barras, donde acá está el polo norte y acá está el polo sur, y generan un campo magnético. Ese campo magnético va a tener una determinada inducción magnética. Vamos a considerar que la inducción magnética en esa zona prácticamente permanece constante. A esa inducción magnética le voy a llamar inducción magnética externa. Así le voy a llamar. Muy bien. Por otro lado, tenemos acá un hilo conductor. Ese hilo conductor tiene una longitud L y se encuentra cortando a las líneas del campo magnético formando un ángulo θ. En ese momento, por el hilo conductor está circulando corriente. Pero nosotros hemos explicado que cuando un hilo conductor transporta corriente, ese hilo conductor genera a su alrededor un campo magnético. Ese campo magnético se representa por anillos. Esos anillos se orientan de acuerdo a la regla de la mano derecha. Miren, el dedo pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos los giro alrededor del hilo conductor. Por lo tanto, van a generar acá su campo magnético. ¿Sí? Acá se cuenta. Esas líneas están orientadas. Muy bien. Ese campo magnético es el campo magnético del conductor, del hilo conductor. En consecuencia, en esta misma región del espacio tenemos dos campos magnéticos. ¿Por qué? Porque el hilo conductor se comporta también como si fuera un imán. Y recuerda, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dos imanes, uno frente a otro? Esos imanes se interactúan, o se pueden atraer o se pueden repeler. ¿Y cómo se interactúan? Porque ambos imanes tienen campos magnéticos. Por lo tanto, el campo magnético del hilo conductor va a interactuar con el campo magnético externo. El resultado de esa interacción es una fuerza que experimenta el hilo conductor. Ese hilo conductor va a experimentar una fuerza que, de acuerdo a los experimentos, esa experiencia fue realizada por el señor Marie-Ampère, ¿sí? De acuerdo a los experimentos, esa fuerza actúa de esa manera, miren. Actúa formando un ángulo de 90 grados con el hilo conductor y también formando 90 grados con las líneas del campo magnético, ¿sí? Perpendicular a ambos. Y además, sobre un hilo conductor rectilíneo, esa fuerza magnética está aplicada en su centro geométrico. ¿Sí? En su centro geométrico. Esa es la fuerza magnética. Marie-Ampère creó una regla práctica para determinar la fuerza magnética sobre un hilo conductor. Esa regla práctica se le conoce como la regla de la palma de la mano izquierda. ¿En qué consiste la regla? Vamos a colocar la mano izquierda de tal manera que los 4 dedos tengan la misma orientación de la corriente. ¿De acuerdo? Los 4 dedos deben estar alineados a la dirección de la corriente. Acá está. La corriente. Además, debemos colocar, jóvenes, los 4 dedos de tal manera que la palma, mira, la palma, por ella estén ingresando las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético deben estar entrando a la palma, ¿sí? Voy a representar las líneas de campo magnético. Miren, acá se encuentra, ingresa la palma. Por acá. Como esa es la línea de inducción magnética, acá también se encuentra el vector inducción magnética.
Pero esa es la inducción magnética externa, no del conductor, sino de los imanes. Cuando nosotros colocamos, jóvenes, la palma de esta manera, si las líneas ingresan a la palma y los 4 dedos están en la dirección de la corriente, el dedo pulgar lo vamos a colocar de tal manera que sea perpendicular al plano formado por ellos dos. Ellos dos definen un plano, ¿de acuerdo? Y a lo largo del dedo pulgar se va a encontrar la fuerza. El dedo pulgar se orienta en la dirección de la fuerza. Es la fuerza magnética que actúa sobre el conductor. Esa fuerza magnética es perpendicular a la corriente y también es perpendicular a las líneas de inducción magnética. El campo magnético, las líneas de inducción magnética y la corriente no necesariamente son perpendiculares. Ellos dos forman el ángulo teta. Mira, ese ángulo que se encuentra acá es el ángulo teta. ¿Sí? De esa manera obtenemos la dirección de la fuerza. ¿Y cómo obtenemos el módulo de la fuerza? El módulo de la fuerza fue obtenido también por Marie-Ampère. La fuerza magnética sobre un conductor, ¿de quién va a depender? Como la fuerza magnética es el resultado de la interacción, mientras los campos sean más intensos, la fuerza magnética también va a tomar mayor valor. Por lo tanto, la fuerza magnética va a depender del campo magnético de los imanes, el campo magnético externo, ¿sí? El campo magnético de los imanes. También ¿de quién va a depender? Va a depender del campo magnético del hilo conductor, pero el campo magnético del hilo conductor depende directamente de la corriente. Por lo tanto, acá depende también de la corriente. Va a depender también de la longitud del cable. Y por último, va a depender del seno de ese ángulo, ¿sí? Del seno del ángulo teta. De esa manera vamos a hallar la fuerza magnética sobre el conductor, ¿sí? A veces se suelen utilizar algunas palabras para recordar la expresión. A veces utilizamos la palabra Wilson, ¿sí? Wilson, para hallar la fuerza magnética sobre el hilo conductor. Una observación, una nota. Como esa fuerza magnética no solo depende de la inducción magnética y la corriente, sino también depende del ángulo. Si el ángulo varía, varía también la fuerza. Entonces, ¿qué pasaría si el hilo conductor lo ubicamos de tal manera que sea colineal a las líneas de inducción magnética? Acá están las líneas del campo magnético, ¿sí? Entonces, si son colineales, el ángulo que forman sería el ángulo de 0 grados. Y si el ángulo es 0 grados, acá la fuerza magnética va a tomar el valor de 0, va a ser nula. No hay fuerza magnética. A pesar que el hilo conductor se encuentra dentro de un campo magnético, la fuerza magnética va a ser nula. ¿Y qué pasa en ese caso? En ese caso, la corriente que pasa por el hilo conductor y las líneas de inducción magnética, ambos son perpendiculares. Y como ambos son perpendiculares, el ángulo teta, jóvenes, es 90 grados y la función seno alcanza su máximo valor para un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la fuerza magnética para ese caso tomará su valor máximo. Va a ser B por I por L, ¿sí? Ahora, esa fuerza magnética, su dirección, ¿cómo lo determina? Bueno, la dirección lo determinas aplicando la regla de la palma de la mano izquierda. ¿Se acuerdan de la regla? A ver, muchachos. Los 4 dedos en la dirección de la corriente. Mira, los 4 lo puedo colocar de esta manera, o lo puedo colocar de frente de esta manera. Pero debes colocar los 4 dedos de tal manera que las líneas de inducción ingresen a la palma de la mano. Deben entrar a la palma de la mano. Por lo tanto, debo colocarlo de esa forma para que logre ingresar a la palma de la mano. Ahora mira la dirección del dedo pulgar. El dedo pulgar estaría entrando a la pizarra. Como el dedo pulgar está entrando a la pizarra, eso significa que la fuerza magnética en ese momento se representaría por una X, porque estaría entrando al plano de la pizarra. Eso representa la fuerza magnética. Y su valor es el máximo, es el campo magnético por la corriente y por la longitud del cable.
¿correcto? Muy bien. Veamos ahora cómo determinar la fuerza magnética sobre una partícula, pero no es cualquier partícula, es una partícula electrizada y la vamos a electrizar positivamente, se está moviendo con una rapidez v. Entonces, para poder comprender ese caso, vamos a hacer acá una pequeña observación, algo que hemos visto en la sesión anterior, en sesiones anteriores. Si nosotros tenemos una partícula electrizada que se encuentra en movimiento, esa partícula electrizada en movimiento equivale a tener una corriente eléctrica. ¿Ya? Equivale a tener una corriente eléctrica. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la corriente eléctrica, ¿cómo se define? Se define como la carga que pasa por la sección transversal del conductor en cada unidad de tiempo. Entonces, miren, supongamos que ese conductor tenga la longitud L. Si esa partícula que está electrizada con Q, ¿de acuerdo?, avanza una longitud L, entonces diríamos que está pasando por la sección transversal de ese conductor en ese intervalo de tiempo, ¿sí o no? En consecuencia, esa carga moviéndose hace el papel de una corriente. ¿Sí? ¿Pero a qué es igual ese tiempo? El tiempo es el tiempo que demora en recorrer la distancia L. Por lo tanto, esto es lo mismo que Q en valor absoluto dividido entre L sobre V. ¿Sí? Porque desarrolla un movimiento con velocidad constante. Entonces, esa rapidez es distancia entre tiempo. Por lo tanto, el tiempo sería distancia entre rapidez. Haciendo producto de medios, producto de extremos y despejando, vamos a encontrar la siguiente relación. A ver, miren, vamos a encontrar que I por L es lo mismo que el valor absoluto de Q multiplicado por V. ¿De acuerdo? Es decir, mira, un cable conductor de longitud L que transporta la corriente I, esto es equivalente a tener una partícula electrizada que avanza con la rapidez v. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros acá tenemos una partícula electrizada que está avanzando con la rapidez v, esa partícula electrizada hace el papel de tener una corriente, es como si fuera una corriente. Entonces, si esta partícula electrizada es lo mismo que tener una corriente, yo sé que toda corriente genera a su alrededor un campo magnético. En consecuencia, esa partícula electrizada en movimiento va a generar a su alrededor un campo magnético. Miren, un campo magnético. Ese campo magnético tiene una orientación, al cual le voy a aplicar la misma regla, la regla de la mano derecha. ¿Sí? El dedo pulgar en ese caso estaría en el sentido de la velocidad y el giro de los 4 dedos me va a dar la orientación de las líneas. Esa regla se cumple siempre y cuando la partícula esté electrizada positivamente. En consecuencia, eso sería el campo magnético de la partícula. Ojo, este es el campo magnético de la partícula. Y acá tenemos un campo magnético debido a los imanes, un campo magnético externo. Por lo tanto, esa partícula en movimiento hace el papel de una corriente y experimenta una fuerza, la fuerza magnética sobre dicha partícula. Esa fuerza magnética va a ser perpendicular a la dirección de la corriente y también es perpendicular a las líneas de inducción magnética. Para determinar la dirección de la fuerza le voy a aplicar la misma regla que le he aplicado a un conductor. Los 4 dedos los voy a alinear ya no en la dirección de la corriente, sino en la dirección de la velocidad, ¿correcto? Los voy a alinear en la dirección de la velocidad. Ve, miren, acá está. Las líneas de inducción magnética deben ingresar a la palma de la mano. Miren, las líneas de inducción magnética ingresan a la palma de la mano.
el campo magnético externo, ¿no? Ellos dos forman un ángulo, el ángulo θ. La fuerza magnética se encuentra en una dirección que es perpendicular al plano formado por ambos y que está orientada por el dedo pulgar. Esa es la fuerza magnética sobre dicha partícula, que es perpendicular a las líneas de inducción magnética y también es perpendicular a la velocidad, perpendicular a ambos. Por lo tanto, es perpendicular al plano formado por ambos. ¿Correcto? Es perpendicular a ese plano. Y para hallar el módulo, para hallar el módulo de la fuerza magnética lo vamos a hacer como si fuera la partícula, como si fuera, el conductor, para hallar la fuerza magnética sobre la partícula. Solamente que en vez de colocar I por L, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar Q por V, ¿sí? En consecuencia, la fuerza magnética sobre dicha partícula se va a obtener de esta manera. Es la inducción magnética externa multiplicado por la rapidez de la partícula por la cantidad de carga y por el seno del ángulo θ. ¿Sí? Muy bien. Acá una pequeña observación. Si tenemos una partícula electrizada que se está moviendo dentro de un campo magnético, la fuerza magnética la obtengo aplicando la regla de la palma de la mano izquierda. Los 4 dedos en la dirección de la velocidad, las líneas ingresan a la palma de la mano y el dedo pulgar me indica la dirección de la corriente. En este caso, hacia arriba. Recuerda, la fuerza magnética en todo momento es perpendicular a la velocidad. En todo momento. Pero ¿qué pasa si la partícula que se está moviendo no está electrizada positivamente, sino está electrizada negativamente? Entonces recordemos lo que nosotros habíamos comentado en sesiones anteriores. Una partícula electrizada negativa es como si fuera una partícula electrizada positiva, pero moviéndose en sentido contrario. Es decir, mira, esa partícula que se está moviendo hacia la derecha es equivalente a una positiva moviéndose hacia la izquierda. Entonces, si la partícula se moviera hacia la izquierda, yo tendría que hacer eso, ¿no? La partícula hacia la izquierda, pero las líneas deben ingresar a la palma de la mano. Entonces debo colocar la palma de la mano de esta manera, para que las líneas entren, los 4 dedos en la dirección de la velocidad, y el dedo pulgar estaría dirigido hacia abajo. Eso significa que la fuerza magnética sobre esa partícula estaría dirigida hacia abajo. Muy bien. Ya no sería hacia arriba, sino hacia abajo. Para evitar complicaciones, ¿de acuerdo? Para evitar complicaciones, entonces vamos a hacer una pequeña regla práctica. ¿Sí? La regla práctica consiste en lo siguiente. Para determinar la dirección de la fuerza, en todo momento voy a aplicar la regla de la palma de la mano izquierda, ¿sí? Pero me voy a olvidar del signo por un momento y asumir como si las cargas fueran positivas. Entonces, si tú asumes que las cargas son positivas, aplica la regla de la palma de la mano izquierda, ¿sí? Y al final del proceso, al final te fijas en el signo de la carga. Si el signo es positivo, mantengo la dirección que obtengo. Pero si el signo fuera negativo, lo único que hago es invertir la dirección que obtengo, ¿sí? La trabajo como si fuera positiva y voy a obtener una dirección hacia arriba. Me fijo al final en el signo, entonces veo que no es positiva, es negativa. Invierto la dirección. ¿Correcto? Esas serían algunas observaciones. Vamos a ver algunas observaciones adicionales que nos van a ayudar a que los problemas los podamos resolver de una manera más práctica, más sencilla. Pues miren, supongamos que nosotros tenemos acá un campo magnético uniforme y sobre ese campo magnético, en un plano perpendicular a esas líneas, se encuentra un alambre que está doblado de esta manera.
y me piden determinar la fuerza magnética que experimenta ese alambre. ¿Sí? Nosotros sabemos que si tenemos un alambre y él transporta corriente, experimenta fuerza magnética. Sí, pero nosotros hemos hallado la fuerza magnética sobre un alambre rectilíneo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente: tomar una pequeña porción, por ejemplo acá, una pequeña porción, y esa pequeña porción, por ser muy pequeña, se puede aproximar a un segmento rectilíneo. Entonces, por ese pequeño segmento rectilíneo está circulando una corriente. En consecuencia, ese pequeño segmento experimenta fuerza magnética, que de acuerdo a la regla de la palma de la mano izquierda, ¿sí?, sentido de la corriente, las líneas entran, esa fuerza magnética sería esta de acá, sobre esa pequeña porción. Fuerza magnética 1. A ver, vamos a escoger otro pequeño segmento. Supongamos este pequeño segmento que está acá. ¿Sí? Igual, ¿no? La misma idea. Sentido de la corriente, las líneas entran, la fuerza magnética es perpendicular a ese pequeño segmento. Fuerza magnética 2. Y así sucesivamente vamos a coger pequeños segmentos, y sobre cada uno de esos pequeños segmentos va a haber pequeñas fuerzas magnéticas que en todo momento van a ser perpendiculares al tramo que nosotros vamos a escoger, ¿sí? En todo momento. En consecuencia, sobre todo el alambre, va a haber una fuerza magnética resultante. Pero trabajar así por tramitos sería un procedimiento bastante complicado. Entonces, una manera práctica es hacer lo siguiente. Para que la corriente circule de A hacia B, en vez de ir por ese camino doblado, que vaya en línea recta. Acá, mira, por ese pequeño segmento. ¿Sí? Es como si la corriente fuera por ese camino. Por lo tanto, la fuerza magnética sobre este tramo se puede hallar de manera mucho más rápida, ¿sí o no? La fuerza magnética sobre ese tramo, ¿cómo se obtiene? Inducción magnética externa multiplicado por la intensidad de corriente multiplicado por la longitud. ¿Pero qué longitud? La longitud del tramo AB. Y multiplicado por el seno de un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma la corriente con las líneas, pero como la corriente está en un plano que es perpendicular a las líneas, el ángulo sería 90. Seno de 90 es 1. Y esa fuerza va a actuar en forma perpendicular a ese cable, pero en el centro geométrico de ese hilo, más o menos por acá. Esta va a ser la fuerza. ¿Sí? Fuerza magnética sobre el conductor. Entonces, en vez de trabajarlo por partecitas, lo puedo trabajar solo sobre ese alambre rectilíneo. ¿Sí? Y lo obtenemos de esta manera. Muy bien. Segundo comentario. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos dos hilos conductores muy largos que son paralelos? Cada uno de ellos transporta la corriente I1 e I2 y están separados entre sí una distancia D. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que si ese hilo conductor, por ejemplo, el hilo número 1, está transportando corriente, se comporta como si fuera un imán. A su alrededor va a generar un campo magnético. Ese campo magnético, de acuerdo a la regla de la mano derecha, por esa zona estaría ingresando y por lo tanto lo voy a representar como si fueran X. ¿Sí? Esas son las líneas del campo magnético debido al hilo conductor número 1. Entonces,
En esta región hay un campo magnético debido al conductor 1. Le vamos a llamar V1. Pero ese segundo hilo conductor que está transportando corriente, entonces se encuentra en una zona donde ya hay campo magnético. En consecuencia, él, por transportar corriente, también genera su campo magnético. El campo magnético de él interactúa con el campo magnético de él. El resultado es una fuerza, la fuerza magnética. Y para hallar la dirección de la fuerza, aplicamos una regla práctica, la regla de la palma de la mano izquierda. Los 4 dedos en la dirección de la corriente, como las líneas están entrando al plano de la pizarra, deben entrar a la palma de la mano. Por lo tanto, la fuerza magnética sobre ese conductor estará dirigida hacia la izquierda. ¿Correcto? Esta es la fuerza magnética sobre el conductor. Lo que vamos a hacer es considerar un tramo del conductor, un tramo de longitud L. Miren, vamos a trabajar un tramo de longitud L. Y por lo tanto, lo que voy a hallar es cuánto es la fuerza magnética sobre ese tramo, ¿de acuerdo? Sobre el tramo de longitud L. Muy bien, esa sería la fuerza magnética que genera el conductor 1 sobre el conductor número 2. Conductor 1 sobre el conductor número 2. De la misma forma, el conductor número 2, por estar transportando corriente, también genera su campo magnético. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha, por esa zona las líneas están entrando y por esa zona están saliendo. Entonces el campo magnético debido al conductor número 2, por acá se representan por líneas salientes. Esto representa la inducción magnética debido al conductor número 2. Y si está transportando corriente el conductor número 1 y está en una zona donde hay campo magnético, también experimenta fuerza magnética. Como las líneas están saliendo, yo debo colocar la palma de la mano de esta manera para que logren ingresar a la palma de la mano. Los 4 dedos en la dirección de la corriente y el dedo pulgar indica la dirección de la fuerza. Si de manera similar escogemos también un tramo de longitud L, ¿sí? Un tramo de longitud L, ese tramo también experimenta una fuerza magnética que en ese caso está dirigido hacia la derecha. ¿Sí? Y por lo tanto sería la fuerza magnética del conductor número 2 sobre el conductor número 1. ¿Sí? Fuerza magnética de 2 sobre 1. Y lo que estamos viendo acá es que entre ellos dos se ejercen fuerzas. Y dichas fuerzas obedecen a la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. ¿Cómo encontrar esa fuerza? A ver, ¿cómo hallar la fuerza magnética que ejerce el conductor 1 sobre el conductor 2? Para un tramo de longitud L, sería la inducción magnética que genera el conductor número 1 sobre el segundo conductor por la corriente que está transportando el conductor número 2 por la longitud L. ¿Y el seno de qué ángulo? Como las líneas están ingresando al plano de la pizarra, ¿sí? Y la corriente se encuentra en dicho plano, el ángulo que forman es 90 grados. Pero esa inducción, la inducción de 1 sobre el conductor número 2, es la inducción que genera ese cable rectilíneo muy largo a una distancia d. Se halla como mu sub 0 por la intensidad de corriente 1 sobre 2pi por la distancia d. Eso multiplicado por I sub 2 y multiplicado por L. Esa es la fuerza magnética de 1 sobre 2. Y de acá lo que vamos a hacer es despejar. Este L que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y vamos a obtener la fuerza magnética sobre un conductor de longitud L. A esto se le va a llamar la fuerza magnética por unidad de longitud. Lo podemos representar de esa manera. Fuerza magnética por unidad de longitud. ¿A qué es igual la fuerza magnética por unidad de longitud? Miren, es mu sub 0
por el producto de intensidades de corriente. Eso dividido entre 2pi por la distancia que separa a ambos conductores. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que la fuerza magnética por unidad de longitud es la misma fuerza sobre cada longitud. ¿Sí? Conclusión. Cuando tú tienes dos conductores que están transportando corriente en la misma dirección, esos dos conductores tienden a acercarse, se atraen. ¿Y qué pasaría si estuvieran transportando corrientes pero en direcciones contrarias? Si transportan corriente en direcciones contrarias, se van a repeler, ¿de acuerdo? Y con la misma magnitud. Muy bien. Un tercer comentario es, ¿qué pasaría si tenemos un campo magnético uniforme y sobre el plano tenemos acá una partícula electrizada que se está moviendo con una rapidez v? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa partícula experimenta una fuerza magnética que obedece a la regla de la palma de la mano izquierda, ¿correcto? Por lo tanto, la fuerza magnética estaría dirigida hacia arriba. Tú sabes por teoría que esa fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y perpendicular a las líneas del campo magnético. Las líneas están entrando al plano de la pizarra. Entonces la fuerza está formando 90 grados con esas líneas. Muy bien. Como esa fuerza es perpendicular a la velocidad y nosotros vamos a trabajar con partículas donde su masa es bastante pequeña, entonces vamos a despreciar los efectos gravitatorios. Por lo tanto, esa fuerza va a ser la fuerza resultante. Esa fuerza resultante, al ser perpendicular a la velocidad, lo único que va a hacer es modificar la dirección del movimiento, más no el módulo de la velocidad. Es decir, que esa partícula, al ir avanzando, a ver, en todo momento, esta partícula no modifica su rapidez. ¿Por qué? Porque la fuerza es perpendicular a la dirección del movimiento. En todo momento la fuerza es perpendicular a la velocidad. En consecuencia, como es perpendicular a la velocidad, esa fuerza no altera el módulo de la velocidad, tan solo la dirección. ¿De qué movimiento estamos hablando? Estamos hablando de un MCU, un movimiento donde lo único que cambia es la dirección, mientras que la rapidez permanece constante. Esa sería la trayectoria, ¿no? Ese sería el centro y lógicamente esta trayectoria va a tener un radio. Va a haber un radio de la circunferencia. Entonces acá digo lo siguiente. Como en todo instante la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, entonces la partícula se desarrolla un movimiento circunferencial y uniforme. Si aplicamos la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la fuerza centrípeta dividida entre la masa. Y en este caso la fuerza centrípeta sería la fuerza magnética. Entonces, la aceleración centrípeta, yo sé que es rapidez al cuadrado dividido entre el radio. Y la fuerza centrípeta es la fuerza magnética.
dividida entre la masa. Pero ¿a qué es igual esa fuerza magnética? A ver, la rapidez al cuadrado dividido entre el radio. La fuerza magnética sobre la partícula es la inducción magnética del campo multiplicado por la carga, multiplicado por la rapidez de la partícula y por el seno de un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forman las líneas de inducción con el vector velocidad. Pero la partícula se mueve en un plano que es perpendicular a las líneas y por lo tanto el ángulo sería 90 grados. ¿Sí? Esa es la fuerza y esa fuerza hay que dividirla entre la masa. Tú sabes que el seno de 90 es igual a 1. V, un valor de V, se cancela con ese V y de esa manera podemos obtener el radio. Si despejamos el radio de la trayectoria, ¿a qué va a ser igual? A ver, sería la masa por la rapidez de la partícula dividido entre la inducción magnética por la carga de la partícula. Y de esa manera obtenemos el radio de la trayectoria. ¿Correcto? Muy bien. Además, la rapidez lineal, tú sabes que es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. Entonces, ve, mira. R es igual a M multiplicado por V, pero V es la rapidez angular multiplicado por el radio. Eso dividido entre la inducción magnética por la carga. Entonces, ¿qué pasa con R? R se cancela, mira. Y de ahí obtenemos la rapidez angular. ¿A qué es igual la rapidez angular? La rapidez angular va a ser igual a la inducción magnética multiplicado por la carga y eso dividido entre la masa. Y por último, tú sabes que esa rapidez angular, como se trata de un MCU, también es igual a 2pi dividido entre el periodo del movimiento. Y esto es igual a la inducción magnética multiplicado por la carga y esto dividido entre la masa. Entonces podemos obtener también el periodo del movimiento. ¿A qué es igual el periodo? El periodo va a ser igual a 2pi multiplicado por la masa entre la inducción magnética por la carga. Muy bien. Esos resultados que estamos obteniendo se aplican únicamente cuando consideramos que la partícula tiene una masa bastante pequeña o nos indican que hay que despreciar los efectos gravitatorios. Por lo tanto, la única fuerza que gobierna el movimiento es la fuerza magnética. Debido a ello, la partícula desarrolla un MCU. Entonces, de acuerdo a los resultados parciales, para conocer el radio, solamente debo saber con qué velocidad se mueve la partícula, la masa de la partícula, la inducción magnética y la carga. Para hallar su frecuencia cíclica, o también llamada rapidez angular, eso va a depender únicamente de la inducción, de la carga y de la masa. No interesa con qué velocidad lo estoy lanzando. Y si quiero hallar el periodo, también depende solo de la masa, la inducción y la carga, ¿sí? Para hallar el periodo. Por ejemplo, si tuviera un campo magnético y yo lanzo un electrón, ya la masa del electrón está definida. La carga del electrón también se encuentra definida. Y yo conozco cuánto es el campo magnético. Entonces, al tratarse de un electrón, yo ya sé qué tiempo va a demorar en dar la vuelta, sin importar con qué velocidad lo lance, porque su periodo no depende de la velocidad de lanzamiento. Veamos ahora el problema número 4. En él nos plantean lo siguiente. En el gráfico se muestra un conductor por el cual circula una corriente. Si la longitud del tramo AM experimenta una fuerza cuyo módulo es igual a 100 newtons, ¿cuál es el módulo de la fuerza resultante sobre todo el conductor?
Muy bien. Según el problema, tenemos acá un alambre que ha sido doblado en el punto M y se encuentra inmerso dentro de un campo magnético uniforme. Pero ese alambre se encuentra sobre una superficie que es perpendicular a las líneas del campo magnético. Según el problema, el tramo AM experimenta una fuerza de 100 newtons. Esa fuerza nosotros sabemos ubicar su dirección a partir de la regla de la palma de la mano izquierda. Los 4 dedos lo ubico en la dirección de la corriente y por lo tanto el dedo pulgar indica la dirección de la fuerza, siempre y cuando las líneas estén ingresando a la palma de la mano. ¿Correcto? Entonces, la fuerza magnética sobre ese tramo, el tramo AM, actúa en el centro geométrico de ese tramo y es perpendicular al conductor, perpendicular a la corriente. Muy bien, según el problema, la fuerza magnética sobre ese tramo, que le voy a llamar el tramo 1, es igual a 100 newtons. Ese es el dato. Y lo que me están pidiendo es determinar la fuerza magnética sobre todo el conductor. Entonces, para hallar la fuerza magnética sobre todo el conductor, yo debería encontrar la fuerza magnética sobre el otro tramo y luego sumar las fuerzas, ¿sí? Porque sería la resultante de fuerzas. Pero el segundo tramo, si nosotros aplicamos la regla de la palma en la mano izquierda, los 4 dedos los debo ubicar en la dirección de la corriente. Entonces, más o menos algo así. ¿Sí? Los 4 dedos en la dirección de la corriente. Pero las líneas deben ingresar a la palma de la mano. Y ven, mira, las líneas están entrando al plano de la pizarra. Por lo tanto, debo colocar la palma de la mano de esa manera. ¿Correcto? El dedo pulgar me indica la dirección de la fuerza. Entonces, la fuerza magnética sobre ese tramo estaría representada de esta manera. Esta es la fuerza magnética sobre el segundo tramo, el tramo 2. Ahora, nosotros sabemos que cuando el campo magnético es uniforme, entonces la fuerza magnética sobre cualquier tramo de un conductor rectilíneo se determina con la relación Wilson, ¿no? La inducción magnética multiplicado por la intensidad de corriente, multiplicado por la longitud del cable y por el seno de un ángulo. El ángulo que forma la corriente con las líneas del campo magnético. Las líneas de inducción son perpendiculares al plano, por lo tanto la corriente está en el plano, entonces el ángulo es el ángulo de 90 grados. De esta forma, la fuerza magnética se halla simplemente multiplicando la inducción magnética por la corriente y por la longitud, ya que el seno de 90 es igual a 1. Si nosotros observamos esta expresión detenidamente, la corriente sobre ambos tramos es la misma. El campo magnético, su inducción, es el mismo en todo el espacio. Lo único que está cambiando es la longitud. El tramo MC, tiene una longitud de 0,5 metros, mientras que el tramo AM tiene una longitud de 1 metro. Es el doble. Como es el doble de longitud, entonces experimenta el doble de fuerza. La fuerza sobre el tramo M es 100 newtons. En consecuencia, sobre el tramo MC, la fuerza debe ser 50 newtons. ¿Correcto? Es proporcional. Muy bien. Ya tengo la fuerza sobre ambos tramos. Pero a mí me están pidiendo la resultante de fuerzas. Como esta fuerza es vertical y esa fuerza es inclinada, ¿qué te parece si esa fuerza le aplicamos la descomposición? ¿Correcto? Ella va a tener 2 componentes. Una de sus componentes va a estar dirigida hacia la derecha y otra componente estará dirigida hacia abajo.
Pero para poder descomponer esa fuerza nos hace falta un ángulo. Y justamente, como esa línea es horizontal, esa línea es paralela a esta línea. Alternos internos, este ángulo sería de 53 grados. Con lo cual, el ángulo que se muestra acá sería su complemento, 37 grados. Y esa figura es una figura conocida. Jóvenes, eso sería la hipotenusa, que es 50 newtons, y por lo tanto vamos a conocer las componentes. El que está al frente 37 es como 3, 30 newtons, y el que está al costado como 4, 40 newtons. De esa manera, estamos observando que sobre todo el alambre, en la vertical hay dos fuerzas. Una que va hacia arriba, que vale 100, y otra que va hacia abajo, que es 30. Como consecuencia, va a haber una resultante de fuerzas en la vertical que va a estar dirigida hacia arriba. Esa fuerza resultante, ¿dónde va a estar actuando? Va a estar actuando en el centro geométrico de este alambre. Su centro geométrico de ese alambre, más o menos está actuando por este lugar, ¿sí? La resultante va a estar dirigida hacia arriba. ¿Sí? Ya que 100 le gana a 30. La resultante entre las fuerzas verticales sería 70. Y en la horizontal tenemos una fuerza de 40. Sobre todo el alambre, la fuerza está actuando en este lugar. 40. Sobre todo el alambre. Sí, estas serían entonces las componentes de la resultante. En consecuencia, la resultante de fuerzas la vamos a hallar aplicando el teorema de Pitágoras, ¿correcto? Esta es la resultante de fuerzas. Ahí está. Esta es la fuerza magnética sobre todo el alambre, la fuerza magnética resultante. ¿Cómo vamos a hallar esa fuerza? Es la raíz cuadrada de 70 elevado al cuadrado más 40 elevado al cuadrado. ¿Sí? Aplicando el teorema de Pitágoras. De aquí, jóvenes, la fuerza resultante nos va a salir 10 raíz de 65. Esto se expresa en newtons. Esta va a ser la fuerza resultante que está actuando sobre todo el alambre. ¿Sí? Desde el punto A hasta el punto C. ¿Sí? Problema número 5. El gráfico nos muestra la sección transversal de 3 conductores de gran longitud. Si la fuerza magnética por unidad de longitud sobre el conductor número 1 es de 60 newtons, determine cuánto es el módulo sobre el conductor número 2. Muy bien. Tenemos acá 3 conductores donde se observa la sección transversal, ¿no? Habíamos explicado que estos conductores más o menos hacen el papel de la regla. El punto significa que la corriente está saliendo, hay una corriente 2I. En ese segundo conductor también hay un punto, significa que hay una corriente 3I que está saliendo por el conductor. Y en ese tercer conductor hay una X, significa que hay una corriente que está ingresando al plano de la pizarra, cuyo valor es igual a I. Son 3 conductores, ¿correcto? Hemos explicado que cada uno de ellos, al transportar corriente, genera a su alrededor un campo magnético. Por lo tanto, es como si tuviéramos acá 3 imanes. Entre ellos interactúan y entre ellos surgen fuerzas. Entonces vamos a recordar algo que habíamos explicado al inicio de la sesión. Si nosotros tenemos 2 hilos conductores paralelos que transportan la corriente I1 y I2, ambos en el mismo sentido,
y están separados a una distancia d. ¿Qué ocurre entre estos dos conductores? Habíamos explicado que entre ellos existe atracción, ¿de acuerdo? Entre ellos existe atracción. Hay fuerzas de atracción entre los dos conductores. Esto viene a ser la fuerza magnética de atracción. ¿Y qué pasa si ambos conductores transportan corriente pero en sentidos contrarios? Entonces, entre ellos existe repulsión. Si transportan corrientes en sentidos contrarios, se repelen. Vamos a hacer una prueba. Esto ya le habíamos explicado, pero vamos a hacer una prueba. Observa. Si ese conductor transporta corriente, entonces genera a su alrededor un campo magnético. Ese campo magnético lo represento por líneas. Esas líneas obedecen a la regla de la mano derecha. Por lo tanto, por acá las líneas estarían ingresando al plano de la pizarra. ¿Sí? Acá también. Las líneas están ingresando. Eso representa el campo magnético debido al conductor número 1. ¿Sí? Esto representa el campo magnético debido al conductor número 1. Por otro lado, si ese cable transporta corriente dentro de un campo magnético, experimenta la fuerza magnética. Y la dirección de la fuerza magnética obedece a la regla de la palma de la mano izquierda. Los 4 dedos en la dirección de la corriente, las líneas deben ingresar a la palma de la mano y el dedo pulgar me debe indicar la dirección de la fuerza, con lo cual se verifica. ¿Sí? Conclusión. Dos conductores cuando transportan corrientes en el mismo sentido tienden a atraerse. Y dos conductores cuando transportan corrientes en sentido contrario intentan separarse. ¿Correcto? Esa fuerza que ellos experimentan la voy a medir pero por cada unidad de longitud. Habíamos hablado de la fuerza magnética considerando un tramo de longitud L. Fuerza magnética por unidad de longitud. Esa fuerza magnética por unidad de longitud también la hemos representado de esta manera. F sub m sobre L. ¿Y cómo se obtiene la fuerza magnética por unidad de longitud? Habíamos explicado que era la permeabilidad magnética, el producto de las intensidades de corriente de ambos conductores, y eso dividido entre 2pi y la distancia que separa a los hilos conductores. ¿Cuál es la unidad de la fuerza magnética por unidad de longitud? La fuerza se mide en newtons y la longitud se mide en metros. ¿Correcto? La fuerza magnética por unidad de longitud, su unidad es el newton por el metro. Ahora, si nosotros consideramos un cable de 1 metro de longitud, entonces sobre ese cable de 1 metro de longitud vamos a saber qué fuerza hay. Muy bien. En el problema me están pidiendo determinar cuánto es la fuerza magnética por unidad de longitud sobre el conductor número 2. Entonces vamos a analizar las interacciones que hay entre ellos. A ver, por ejemplo, si nosotros analizamos al conductor número 1 con el conductor número 2, ambos están transportando corriente en el mismo sentido. Las corrientes en ese caso están saliendo de los dos. Si transportan corriente en el mismo sentido, ellos intentan atraerse. ¿Sí? Hay una fuerza de atracción. Tienden a acercarse. Hay una fuerza de atracción entre ellos. Esa fuerza es la fuerza que el conductor número 2 ejerce sobre el conductor número 1. Entonces podemos hablar de la fuerza magnética de 2 sobre 1, ¿no? De 2 sobre 1. Mientras que ella sería la fuerza magnética que el conductor número 1 ejerce al conductor número 2. Por la tercera ley de Newton, ambas fuerzas en módulo van a ser iguales, pero en sentido son opuestos.
¿Qué pasa si analizamos ahora la interacción entre el conductor número 2 y el conductor número 3? Ambos están transportando corriente, pero en sentidos contrarios. Entonces, como transportan corriente en sentido contrario, ambos se rechazan, se repelen. Va a haber una fuerza de repulsión entre ambos. Esta fuerza es la fuerza magnética que el conductor número 2 ejerce sobre el conductor número 3. Y viceversa. Esa sería la fuerza magnética que el conductor número 3 ejerce sobre el conductor número 2. Y finalmente, el conductor número 1 con el conductor número 3 también interactúan. Ambos transportan corriente en sentidos contrarios. Por lo tanto, como transportan corriente en sentidos contrarios, ambos se rechazan, se repelen. Muy bien, esa sería la fuerza magnética que el conductor número 3 ejerce sobre el conductor número 1. Y esa sería la fuerza magnética que el conductor número 1 ejerce sobre el conductor número 3. Muy bien, y de esa manera ya hemos representado todas las fuerzas. A mí lo que me están pidiendo es determinar cuánto es la fuerza por unidad de longitud sobre el conductor número 2. Muy bien, sobre el conductor número 2 entonces, la fuerza magnética por unidad de longitud, ¿a qué es igual? Sobre el conductor número 2. Si nosotros podemos observar, hay dos fuerzas magnéticas que actúan sobre el conductor número 2 y ambos están en la misma dirección. Por lo tanto, la resultante de fuerza sería la suma. Es la fuerza magnética que el conductor número 1 ejerce al conductor número 2 más la fuerza magnética que el conductor número 3 ejerce al conductor número 2. ¿Correcto? Y sabemos cómo hallar esas fuerzas. A ver, obedece esa relación. ¿A qué es igual esta fuerza? Es la permeabilidad magnética multiplicado por el producto de las corrientes. En este caso, entre 1 y 2 sería la corriente que transporta el cable 1 por la corriente que transporta el cable número 2. ¿Dividido entre quién? Entre 2pi multiplicado por la distancia que separa a ambos conductores, al conductor número 1 y al conductor número 2. Y la distancia que los separa es 3A. 3A. ¿Correcto? Muy bien. Ahora evaluemos la fuerza magnética que el conductor número 3 ejerce al conductor número 2. La fuerza magnética por unidad de longitud es la permeabilidad magnética del aire o del vacío multiplicado por las intensidades de corriente que transporta el cable 3 y transporta el conductor 2, dividido entre 2pi por una distancia. La distancia que separa al conductor 3 del conductor 2. Y la distancia que lo separa es A, dividido entre A. Muy bien, entonces nosotros tenemos que sumar. Y la suma me va a dar la fuerza magnética sobre el conductor número 2. Fuerza magnética por unidad de longitud sobre el conductor número 2. Las intensidades de corriente de los tres conductores se conocen. Están en función de 2i, 3i e i. Entonces lo único que nos va a quedar es reemplazar. ¿Correcto? Pero se conocen las corrientes, se conocen las distancias que los separa, pero el resultado aparece en un valor numérico. Eso significa lo siguiente, significa que nosotros debemos expresar todo este resultado en función de los valores 2i y a. Y ello está relacionado con la fuerza magnética que actúa sobre el conductor número 1, que según el problema es igual a 100 newtons. Entonces, ¿qué te parece si a esa expresión nosotros le vamos a llamar asterisco? ¿Sí? Ya se sabe que al final vamos a tener que reemplazar. Veamos lo siguiente. Según el problema, me da una condición. La condición es
la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor número 1. Según el problema, esa fuerza magnética por unidad de longitud, dato del problema, es igual a 60 newtons. Es dato del problema, vale 60 newtons. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto es 60, según el problema. ¿Sí? Muy bien. Pero podemos observar que sobre el conductor número 1 tenemos dos fuerzas que están actuando en direcciones contrarias. Entonces, la resultante de fuerza sería la diferencia. Pero recuerda, ¿de quién depende la fuerza? La fuerza depende del producto de las corrientes y también depende de la distancia que los separa. Ese conductor 1 y el conductor 2, la corriente que transporta es 2i y 3i. Entonces, el producto de corriente sería como 6i cuadrados. En cambio, entre el conductor 1 y el conductor 3, las corrientes son 2i e i. El producto de corriente sería 2i cuadrado. Entonces, entre ellos dos hay mayor producto de corrientes que entre ellos dos. Por otro lado, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, acá la distancia que los separa a ellos dos es 3a. En cambio, el conductor 1 del conductor 3, la distancia que los separa es 4a. A mayor distancia hay menos fuerza. Conclusión. La fuerza entre el conductor número 1 y el conductor número 2, esta fuerza es mucho más intensa que la fuerza entre el conductor número 1 y el conductor número 3. Entonces, la resultante de fuerzas estaría apuntando hacia la derecha. Sería la fuerza por unidad de longitud, ¿correcto? Del conductor 2 sobre el conductor 1 menos la fuerza por unidad de longitud del conductor 3 sobre el conductor 1. A ver, si reemplazamos, eso sería mu sub 0 por el producto de corrientes entre 2 y 1. Bueno, el conductor número 2 está transportando la corriente 3i. El conductor número 1 transporta la corriente 2i. Y eso dividido entre 2pi por la distancia que separa al conductor número 2 del conductor 1. Y esa distancia es 3a. ¿Correcto? Menos la fuerza magnética por unidad de longitud entre el conductor número 3 y el conductor número 1. Es mu sub 0 por el producto de corrientes 2i e i. 2i multiplicado por i. Y eso dividido entre 2pi por la distancia que lo separa al conductor número 3 del conductor número 1. Eso es 4a. Muy bien. Ese resultado debe ser 60, según el problema. Entonces, de acá nosotros podemos factorizar, reducir la expresión. A ver, si reducimos la expresión, acá, mira, el 3 y el 3 se van. El 2 y el 2 también se va. Acá, este 2 se va con este 2. Entonces, ¿qué vamos a factorizar? Mu sub 0 por i elevado al cuadrado sobre pi multiplicado por a. Y eso multiplicado por ¿quién? Acá te sobra 1 y acá te está sobrando 1/4. ¿Sí? Es decir, de acá podemos plantear que 60 ¿a qué es igual? 1 menos 1/4, 3/4. 3/4 de mu sub 0 por i elevado al cuadrado sobre pi por a. Y de ahí podemos despejar, ¿no? ¿A qué es igual? Mu sub 0 i cuadrado sobre pi por a. A ver, simplificando,
tercia, tercia, 20 por 4, 80. Entonces de acá podemos plantear que mu sub 0 por i elevado al cuadrado sobre pi por a, esto es igual a 80. Muy bien. Este resultado, que le vamos a llamar 1, lo vamos a tener que reemplazar en la expresión asterisco, porque en esa expresión asterisco la fuerza que yo quiero calcular depende justamente de mu sub 0, depende de A y de las corrientes. ¿Sí? A ver, en asterisco. Para ello, la expresión asterisco la vamos a reducir. La fuerza magnética sobre el conductor número 2. Aquí es igual. Sería, factorizo mu sub 0 sobre 2pi, ¿correcto? Acá queda I1 por I2. I1 es la corriente del conductor número 1, que sería 2i. I2 es la corriente del conductor número 2, que sería 3i. Ellos dos se están multiplicando. ¿Sí? Esto dividido entre 3a, ¿no? Bueno, vamos a ver esto a qué se reduce. Esto sería mu sub 0 por I sub 3, la corriente del cable 3, que es I, que multiplica a I sub 2, la corriente del cable 2, que es 3i. ¿Correcto? La idea es reducir la expresión. Esto dividido entre 2pi multiplicado por A. Muy bien. Como ustedes pueden observar, de acá el mu sub 0, el i cuadrado, pi y a se puede extraer, se puede factorizar. Previamente, este 2 se va con este 2, este 3 se va con este 3. ¿De acuerdo? Entonces te va a quedar acá mu sub 0 i cuadrado sobre pi por a. ¿Y acá qué queda? Mu sub 0 i cuadrado pi por a, pero 3 medios. 3 medios más 1. Eso sería, a ver, pasa a multiplicar, sería 5 medios. 5 medios de mu sub 0 de i al cuadrado sobre pi por a. ¿Correcto? Pero esa expresión que se encuentra acá se conoce, vale 80. ¿Sí? Toda esa expresión es igual a 80. Entonces sería 5 medios de 80. La fuerza magnética sobre el cable número 2 es igual, mitad, mitad, 40 por 5, 200 newtons. Esa es la fuerza magnética sobre una unidad de longitud del cable número 2. 200 newtons. Pregunta número 6. Un electrón se mueve paralelamente en un alambre recto y muy extenso con una rapidez de 10 a la 7 metros por segundo. Si por el alambre fluye una corriente de 50 amperios y el electrón se encuentra a 5 centímetros del alambre, calcule el módulo de la fuerza magnética que experimenta el electrón. Ese es el alambre conductor que está transportando la corriente de 50 amperios y a 5 centímetros se encuentra un electrón. Tú sabes que un electrón es una partícula electrizada. La carga eléctrica del electrón se conoce, ¿correcto? La carga eléctrica es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb.
En consecuencia, esa partícula electrizada se encuentra en una región del espacio donde existe un campo magnético. Es el campo magnético generado por este hilo conductor. Este hilo conductor, su campo magnético se representa a través de líneas. Esas líneas se orientan de acuerdo a la regla de la mano derecha. El dedo pulgar en la dirección de la corriente, giro los 4 dedos y en esa zona vamos a encontrar que hay líneas de inducción magnética que están ingresando al plano de la pizarra. ¿Correcto? En esa zona. Sería el campo magnético producido por el conductor. Este es el campo magnético, la inducción magnética debido al conductor. En consecuencia, como esa partícula está electrizada y se encuentra en una zona donde hay campo magnético, experimenta una fuerza. Esa fuerza, su dirección, la determino a través de la regla de la palma de la mano izquierda. Para ello, los 4 dedos lo ubico en la dirección de la velocidad, de tal manera que las líneas del campo magnético ingresen a la palma de la mano. Entonces yo tendría que colocar la mano izquierda de esta manera, de tal manera que las líneas ingresen a la palma de la mano. El dedo pulgar me debe indicar la dirección de la fuerza, pero al final me fijo en el signo de la carga. La carga es negativa. Entonces, cuando la carga es negativa, la dirección de la fuerza se invierte. Entonces la fuerza no está dirigida hacia la izquierda, sino la fuerza está dirigida hacia la derecha. ¿Sí? Aplicando la regla de la palma de la mano izquierda. Muy bien. Y tú sabes que siempre la fuerza magnética con la velocidad forman un ángulo de 90 grados. Siempre. Esa fuerza magnética es la que me está pidiendo determinar el problema. ¿Cómo determino la fuerza magnética? A ver, la fuerza magnética se determina como la inducción magnética. Pero la inducción magnética generada ¿por quién? Por el hilo conductor. La inducción magnética debido al conductor, multiplicado por la carga del electrón en valor absoluto, porque me interesa solo el módulo, ya que la dirección está definida. Eso multiplicado por la rapidez y por el seno de un ángulo. ¿De qué ángulo se trata? El ángulo que forman las líneas de inducción magnética con la velocidad. Como la inducción magnética está ingresando al plano de la pizarra en forma perpendicular y el cuerpo se mueve sobre ese plano, ambos forman un ángulo de 90 grados. Acá sería seno de 90 grados. Muy bien. ¿Y cómo determinamos la inducción magnética debido al conductor? Bueno, sería la inducción magnética a una distancia d, de un hilo conductor muy largo. Por lo tanto, la fuerza magnética, ¿cómo se va a determinar? La inducción magnética, tú sabes, para un hilo conductor muy largo, es la permeabilidad magnética multiplicado por la intensidad de corriente que transporta el conductor sobre 2pi multiplicado por la distancia, ¿no? ¿A qué distancia estoy evaluando la inducción magnética? Muy bien, esa es la inducción magnética. Lo tengo que multiplicar por el valor absoluto de la carga del electrón y eso también por la rapidez. Muy bien. Seno de 90 es igual a 1. Muy bien. Todos esos valores se conocen. Solamente nos queda reemplazar. La fuerza magnética, ¿a qué es igual? La permeabilidad magnética del aire o del vacío es 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente que transporta el hilo conductor, 50 amperios. La cantidad de carga del electrón en valor absoluto, 1,6 por 10 a la menos 19. La rapidez del electrón es 10 a la 7. Y eso lo tenemos que dividir entre 2pi multiplicado por la distancia.
esa distancia es 5 centímetros, es decir, 5 por 10 a la menos 2, ya que la distancia debe medirse en metros, no en centímetros, ¿sí? Entonces de acá, bueno, este 2pi se va a ir acá con 2pi, te va a quedar acá un 2, ¿correcto? ¿Qué más vamos a tener? Este 5 se va con este 5. Muy bien, entonces la fuerza magnética aquí va a ser igual. En el numerador te quedó un 2 y el 1,6. Eso es 3,2. Y la base 10. Acá hay 10 a la menos 7 y 10 a la 7. Eso es 10 a la 0. ¿De acuerdo? Te queda acá un 10 por 10 a la menos 19. 10 a la menos 18. Y eso dividido entre 10 a la menos 2. ¿Correcto? Entonces este sube y el exponente con signo cambiado. La fuerza magnética sobre el electrón es igual a 3,2 multiplicado por 10 a la menos 16. Como es fuerza, se mide en newtons. Esta es la respuesta. Pregunta número 7. En el gráfico se muestra la trayectoria seguida por una partícula cuya masa es de 10 miligramos, en una región donde se ha establecido un campo magnético homogéneo. Determine la medida del ángulo θ y desprecie los efectos gravitatorios. Además, hay que considerar que la carga de la partícula es de 2 milicoulomb. Muy bien. Según el problema, tenemos acá una región donde se ha establecido un campo magnético uniforme, donde la inducción magnética es igual a 2 teslas. Una partícula está ingresando a dicho campo magnético. Describe esa trayectoria curva y escapa con una rapidez de 80 metros por segundo. Me están pidiendo cuánto es el ángulo que forma su velocidad con el horizonte, el ángulo θ. Para ello, debemos de recordar que cuando una partícula electrizada ingresa a un campo magnético y se desprecian los efectos gravitatorios, la única fuerza que actúa sobre dicha partícula es la fuerza magnética. Esa fuerza magnética, ¿cómo se va a representar? Se va a representar perpendicular a la velocidad y además su dirección obedece a la regla de la palma de la mano izquierda. Colocamos los 4 dedos en la dirección de la velocidad. Las líneas deben ingresar a la palma de la mano, ¿sí? Y el dedo pulgar indica la dirección de la fuerza. Como la carga es positiva, mantenemos esa dirección. Por lo tanto, la fuerza sobre dicha partícula está dirigida en este instante hacia arriba. Obligando a que esa partícula desvíe la dirección de su movimiento, ¿correcto? Cuando la partícula pasa por esa posición, ¿sí?, ella tiene una velocidad que siempre se representa tangente a la trayectoria, siempre su velocidad es tangente a la trayectoria, pero como se encuentra dentro del campo magnético, sigue experimentando la fuerza magnética. En todo momento, esa fuerza magnética se representa perpendicular a dicha velocidad, en todo momento. Y como siempre es perpendicular a la velocidad, esa fuerza no modifica el módulo de la velocidad. Lo único que va a modificar es la dirección. La partícula va a desarrollar un MCU, ¿correcto? Entonces, si la partícula está escapando con una rapidez de 80, es porque en todo el trayecto presenta esa misma rapidez. La rapidez en todo momento es 80 metros por segundo. Su rapidez no cambia. Y como la rapidez no cambia, la partícula desarrolla un MCU, el radio de esa trayectoria ya se encuentra definido. A ver, debido
a que solo actúa la fuerza magnética la partícula experimenta un MSO, ¿correcto? Ya que esa fuerza en todo momento es perpendicular a la velocidad. Por eso experimenta un MSO. ¿Dónde? Recordemos que el radio de dicha trayectoria ya está definido. ¿A qué es igual el radio? La inducción magnética, ¿sí? Acá, perdón, es la masa por la rapidez dividido entre la inducción magnética por la carga de la partícula. ¿Sí? Ese es el radio. ¿Se acuerdan? Ese radio lo hemos obtenido porque esta fuerza magnética hace el papel de fuerza centrípeta. Entonces, como la fuerza centrípeta es la fuerza magnética, despejamos y el radio se obtiene de esta manera. La masa de la partícula se conoce. La masa es 10 miligramos. 10. Tú sabes que un mili es 10 a la menos 3. Y el gramo es 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Sí? El resultado debe estar en kilogramos. La rapidez de la partícula es 80. Acá está, 80. Y eso lo dividimos entre la inducción magnética, que es 2, y la carga de la partícula. Esa carga es 2 milicoulomb. 2 por 10 a la menos 3. ¿Correcto? Entonces, miren, un 10 a la menos 3 se va a cancelar con un 10 a la menos 3. Acá, 2 por 2, 4, cuarta. ¿Cuánto nos va a quedar acá? Nos va a quedar 20. Entonces el resultado va a ser 20 por 10 a la menos 2. R es igual a 20 por 10 a la menos 2 metros. Pero 10 a la menos 2 metros es 1 centímetro. Entonces el radio es igual a 20 centímetros. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa partícula, cuando describe el movimiento circunferencial, presenta un radio de 20 centímetros. Si nosotros trazamos acá la fuerza magnética como es la fuerza centrípeta, está dirigido hacia el centro de una circunferencia. Acá también, si trazamos la perpendicular a la velocidad, también va a estar dirigido hacia el centro de la circunferencia, la perpendicular. En esta dirección está la fuerza magnética. Ese es el centro de la trayectoria. En consecuencia, esto vendría a ser el radio. Y el radio es 20 centímetros. ¿Correcto? En el problema me dan por dato el ancho de la región. El ancho de la región es 12 centímetros. Entonces voy a aprovechar justamente este ancho trazando acá una paralela. Si trazamos acá una paralela, acá sería 90 grados. Este segmento es 12 centímetros. Si este es 90 grados y este ángulo es θ, ese ángulo que se encuentra acá es el complemento. 90 grados menos θ. Y como acá es 90, ese ángulo que se encuentra acá sería el ángulo θ. Por lo tanto, se va a observar una figura donde se conoce la hipotenusa, se conoce un cateto y de esa manera podría hallar el ángulo θ. Entonces acá digo lo siguiente. De la figura ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá un triángulo rectángulo.
En ese triángulo rectángulo, la hipotenusa es el radio, es 20 centímetros. Uno de los catetos mide 12 centímetros y ese es el ángulo teta. Entonces, esa figura es una figura conocida. La hipotenusa, que es 20, es como si fuera 5 multiplicado por 4. Y este cateto, que es 12, es como 3 por 4. Por lo tanto, el ángulo teta es conocido. Triángulo rectángulo notable. El ángulo teta sería 37 grados. Esta es la respuesta. Pregunta número 8. ¿Con qué rapidez se debe lanzar una partícula de 7 miligramos y electrizada con una cantidad de carga de 100 milicoulomb para que se desplace paralelamente a los dos conductores de gran longitud, tal como se muestra? Además, hay que considerar que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, este es el gráfico que nos muestran en el problema. Y como ustedes pueden observar, hay dos hilos conductores paralelos que son de gran longitud y cada uno de ellos está transportando corriente. Entonces, como transporta cada uno corriente, cada uno genera a su alrededor un campo magnético. Y por otro lado tenemos acá una partícula que está electrizada y se está moviendo dentro de esa región donde existe campo magnético. Como consecuencia, esa partícula debe experimentar una fuerza magnética. Por otro lado, la partícula tiene masa y hay que considerar también el efecto de la gravedad. Muy bien, nosotros sabemos que debido a que la partícula tiene masa, sobre ella actúa la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad está dirigida hacia abajo. El mg. Entonces, si queremos que la partícula viaje en línea recta, necesariamente debe experimentar otra fuerza que se oponga a la fuerza de gravedad y que la equilibre, para que la partícula esté yendo en línea recta. Y esa fuerza tiene que ser necesariamente la fuerza magnética, ¿correcto? Esa partícula debe experimentar una fuerza magnética que sea dirigida hacia arriba, como resultado de la interacción magnética. Y esa fuerza magnética debe obedecer a la regla de la palma de la mano izquierda. Es decir, como la partícula es positiva y la fuerza está dirigida hacia arriba para equilibrar la fuerza de gravedad, necesariamente los 4 dedos en la dirección de la velocidad y el campo magnético que debe estar en esa región como resultado de estos dos hilos conductores debe estar ingresando para que la fuerza esté dirigida hacia arriba. ¿Correcto? Muy bien. Por acá debe haber un campo magnético resultante que debe estar ingresando por esta zona. ¿Sí? Por esta zona. Vamos a decir que ese campo magnético, ¿de acuerdo?, es resultante debido a los dos conductores. Muy bien, como la partícula debe viajar en línea recta, entonces se encuentra en equilibrio. Entonces planteamos nuestra condición de equilibrio. Del equilibrio. La fuerza magnética debe equilibrarse con la fuerza de gravedad, necesariamente. ¿Y cómo se determina esta fuerza magnética? Es la fuerza magnética sobre una partícula en movimiento. Entonces sería la inducción magnética. ¿Pero qué inducción magnética? La inducción magnética resultante, multiplicado por la cantidad de carga de la partícula, por la rapidez de la partícula,
y por el seno de un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forman las líneas de inducción magnética, que debe ser entrante, con el vector velocidad. Ese ángulo es 90 grados. Acá multiplicado por el seno de 90 grados. Y esto es igual a la fuerza de gravedad, al mg. ¿Correcto? Muy bien. A mí lo que me están pidiendo es la rapidez de la partícula. Entonces de acá, la rapidez de la partícula, ¿a qué es igual? El seno de 90, tú sabes que vale 1. ¿Sí? Entonces acá es mg dividido entre la inducción magnética resultante multiplicado por la cantidad de carga de la partícula. La masa y la gravedad se conocen, la carga también se conoce, entonces para hallar la rapidez tengo que hallar la inducción magnética resultante. A esta expresión le vamos a llamar la expresión número 1. A ver, cálculo de la inducción magnética resultante. En esta zona, como hay dos hilos conductores, cada uno genera un campo magnético. De acuerdo a la regla de la mano derecha, por parte de este primer conductor, que le voy a llamar el conductor número 1, habría líneas que están ingresando. Pero por parte del conductor número 2, de acuerdo a la regla de la mano derecha, va a haber líneas que están saliendo en esta región. Entonces el resultante debe ser entrante. Por lo tanto, la inducción magnética resultante es igual a la inducción magnética debido al conductor 1 menos la inducción magnética debido al conductor número 2. ¿Sí? Uno es entrante y el otro es saliente. Entonces el resultante es la diferencia. ¿Cómo se halla la inducción magnética debido al conductor número 1? Es mu sub 0 por la intensidad de corriente del conductor número 1, que es 4, dividido entre 2pi, porque se trata de un hilo conductor muy largo, y multiplicado por la distancia. ¿A qué distancia voy a evaluar? A 20 centímetros. 20 centímetros a metros, 2 por 10 a la menos 1. Menos la inducción magnética debido al segundo conductor. Mu sub 0 por la intensidad de corriente que transporta el segundo conductor, que es de 1 amperio, dividido entre 2pi y por la distancia del segundo conductor al punto donde estoy evaluando la inducción. Esa distancia es 40 centímetros, ¿de acuerdo? Ya que la separación entre los dos conductores es 60 centímetros. Esto es 40 centímetros. Pero nosotros trabajamos en metros. Entonces la distancia sería 4 por 10 a la menos 1. Muy bien. Factor común sería mu sub 0 sobre 2pi, que va a quedar por acá. Acá mitad a mitad te queda 2. Como es 10 a la menos 1, sube arriba, sería 20 menos. He factorizado mu sub 0 sobre 2pi. El 10 sube, 10 entre 4 sería 2,5. Muy bien. Mu sub 0, tú sabes que es 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. Esto lo dividimos entre 2pi y eso se multiplica por 20 menos 2,5, que sería 17,5. ¿Sí? Entonces de acá, haciendo la operación, 2pi te queda 2, 2 por 17,5, 35. La inducción magnética resultante es 35 por 10 a la menos 7 teslas. Este resultado le voy a llamar el resultado número 2. Yo necesito la inducción magnética resultante para hallar la rapidez. Voy a reemplazar 2 en 1.
Si reemplazamos 2 en 1, ¿sí?, la rapidez, ¿a qué va a ser igual? La masa de la partícula es 7 miligramos. 7. Mili es 10 a la menos 3. Y gramos también es 10 a la menos 3. Porque la explosión debe estar en kilogramos. Y eso multiplicado por la gravedad. ¿De acuerdo? Acá está, miren, masa por gravedad. Y la gravedad hay que considerarlo a 10. Eso dividido entre ¿quién? La inducción magnética, que es 35 por 10 a la menos 7, y eso por la carga. ¿Cuánto es la carga según el problema? 100 milicoulomb. Entonces acá sería, el 100 es 10 al cuadrado y el milicoulomb es 10 a la menos 3. Muy bien, entonces de acá habría que operar. Jóvenes, 10 a la menos 3 se va con 10 a la menos 3. ¿Correcto? 7 por 10 es 70. Entre 35 te queda 2. Muy bien. Acá tienes 2. ¿De acuerdo? Este 10 ya lo multipliqué por el 7. 70 entre 35, 2. Acá vamos a tener 10 a la menos 5. Pero sube arriba con 10 a la 5. Y te queda 10 a la menos 3. 10 a la 5 y 10 a la menos 3, 10 al cuadrado. Entonces sería 2 por 10 al cuadrado, 200. Pero como es rapidez, metros por segundo. Este es el resultado. 200 metros por segundo debe tener la partícula para que pueda viajar en línea recta. ¿Qué pasaría si viaja con una rapidez menor que 200 metros por segundo? Si la rapidez es menor que 200 metros por segundo, entonces eso afecta a la fuerza. La fuerza magnética sería menor. Y si la fuerza magnética es menor que la fuerza de gravedad, la partícula se desvía y se mueve, jóvenes, de esta manera, porque la fuerza de gravedad la vence. ¿Y qué pasaría si la rapidez fuera mayor? Si la rapidez fuera mayor que 200, entonces la fuerza magnética sería mayor que la fuerza de gravedad y la partícula comenzaría a moverse de esta manera hacia arriba. ¿Correcto?